Hola a todos. Eh, ¿Me escucháis bien? Buenos días, buenos días a los que estáis a este lado del Atlántico. Saludos a buenas tardes a los que estáis en Europa. Me presento, mi nombre es Francisco Guillén y soy el director general de BlockTAC. Os hablo desde California, a donde estamos implantando los servicios de BlockTAC en nuevos sectores y a una escala más grande de la habitual en Europa. Bien, a la hora de preparar esta sesión, Em, me encontraba con la duda de vuestro nivel de conocimientos y, bueno, explicaros aquí que mi formación viene del ámbito académico y universitario después de muchos años. Y en otra vida anterior, doctor en medicina y dedicado al mundo de la empresa desde hace ya bastantes años, ¿no? Decía que a la hora de preparar esta sesión me encontraba con la duda de vuestro nivel de conocimientos y seguro que en Internet podéis encontrar toda la información que preciséis. Yo me propongo ayudaros a responder a vuestras inquietudes en la medida en que sepa hacerlo, ¿no? Agradeceros vuestra presencia, es meritorio vuestro interés, em, dado que el título del seminario podría valorarse como un poco estimulante, ¿no? Lo normal sería pensar, mira, va de blockchain, es algo que me han tratado de explicar un montón de veces y yo sigo sin entenderlo. O bien, mira, esto va de problemas de las empresas y en mi empresa no tenemos problemas. O desde luego, no del tipo que pueda arreglarlo esta tecnología incomprensible. Bien, ya que os habéis animado a asistir, mi objetivo es corregir estos dos prejuicios y que salgáis con el convencimiento de que habéis aprendido cosas prácticas y que podéis ser capaces de comunicarlas a otros, ¿no? Vamos con el primer punto. Ah, la tecnología blockchain es compleja y difícil de entender, pues todo depende de cómo se explique. Lamentablemente suele presentar con una escasa capacidad pedagógica en las explicaciones. Se suele centrar en temas de detalle que son solo propios de especialistas. Yo os daré unas pinceladas básicas para que se entienda lo singular de su naturaleza, porque el objetivo de esta sesión no es entrar en los aspectos más técnicos, que tampoco soy el más experto, ¿no? Y responderé después a las preguntas que consideréis necesario para profundizar en otros aspectos, ¿no? Entonces, el qué es se responde partiendo de la justificación de su nombre, ¿no? Traducido al castellano, es una cadena de bloques, ¿no? ¿Y qué es un bloque? Pues un bloque es un lugar en el que se almacena información, datos, de manera encriptada. Y se puede almacenar cualquier tipo de dato. Cualquier persona puede guardar en el bloque, registrar en ese bloque una información pagando una tarifa por hacerlo. Y cuando se llena la capacidad de ese bloque, se cierra con una llave encriptada, que es a su vez la primera información que se almacena en el siguiente bloque. Y así, un bloque tras otro, se va configurando una cadena de bloques. Y esos registros que se almacenan en cada bloque se suelen denominar transacciones. Vale. ¿Dónde la encuentro? ¿Dónde está esa cadena? Pues dependiendo de la marca de la cadena, pues hay muchas de ellas, eh, la cadena está en un gran número de ordenadores que están distribuidos por todo el mundo y que llegan a formar una red, que en el caso de alguna cadena, como es el caso de Ethereum, una de las marcas, pues hasta 5 millones de nodos contienen información o dan apoyo al funcionamiento de la cadena. Y lo hacen estos ordenadores, se llaman nodos, y los hay nodos que almacenan, nodos ligeros que almacenan parte de la información, otros que almacenan toda la información, nodos completos que tienen toda la longitud de la cadena. Es decir, hay distintas maneras de almacenar y de controlar y acceder a esa información, ¿no? Y esta estructura en red y la amplia distribución y replicación de la información almacenada le proporciona a la tecnología blockchain unas características que la hacen especialmente valiosa. ¿Cuáles son estas características? Os las he descrito aquí. La primera que os menciono es la de inmutabilidad. ¿Qué significa? Eso significa que la información registrada no se puede cambiar o alterar. Se encuentra en una red que está distribuida, pero que es permanente y que es inalterable y que no hay mecanismos para poder modificar la información. Solo se puede escribir en ella y consultar la información. Como os decía, la red está descentralizada, lo que significa que no hay ninguna autoridad de gobierno ni una sola persona que se ocupe de gestionar con su funcionamiento, que se escribe o que se permite consultar en ella. Son los nodos y sus propios
protocolos de funcionamiento los que mantienen esta red descentralizada a la vez que está siempre disponible para las funciones de registro y consulta que os mencionaba antes, ¿no? Luego, otra característica muy destacada es la de la seguridad, ¿no? La encriptación de la información es el factor de seguridad del sistema que, junto con el de la descentralización, protege la cadena y la información de posibles ataques, ¿no? Esta técnica proporciona una identificación única para cada dato que se ha registrado, mediante una combinación de claves públicas y privadas. O sea que si alguien quisiera cambiar alguna información de la cadena, apenas dispone de tiempo para hacerlo, para descifrar la información, modificarla, volver a encriptarla en un bloque y antes de que se cierre, ¿no? Y asumiendo que alguien fuera capaz de hacerlo en un nodo, es imposible que pueda, bueno, no sirve de nada, porque esa modificación sería rechazada por el resto de la cadena por el sistema de protocolo que os explicaré en un momento cómo funciona, ¿no? El resto de los nodos dirían esta información distinta y la expulsarían de la red. La otra característica es la que deberíais hablar muchas veces de ello. Se habla de que la cadena de blockchain es como un libro de registro, del libro de mayor contable, público y distribuido, ¿no? Que proporciona toda la información sobre las transacciones y sus propietarios, ¿no? Todo está a la vista, no hay dónde esconderlo. Otra cosa es que se entienda, dada la naturaleza de la información, de la forma en que se presenta, qué es lo que hay detrás de cada una de las transacciones. Pues sin las claves para descifrarlas, puede ser difícil conocer de qué va. Pero también esto depende de cada tipo de cadena, ¿no? Luego está la característica del consenso, ¿no? Que es lo que permite o que gobierna la toma de decisiones en la red. Como os decía, hay cadenas que cuentan con millones de nodos para validar una determinada transacción, es decir, consultar si esa transacción existe y cuál es su naturaleza o su identidad, ¿no? Esto, esto se resuelve, este consenso es como es un protocolo de votación que hace que la verdad de la información está en la mayoría de los participantes en la cadena. Y si, como os decía antes, digamos, una variación individual no es considerada y rechazada. Esta estructura de consenso tiene la ventaja de que no necesita uno confiar en nadie. Nadie que escribe información sabe quién hay detrás de, de- de estos nodos y, por tanto, no necesita fiarse de ellos para registrar la información, sino que es el conjunto de la cadena y los protocolos de registro lo que hacen que la cadena sea segura. Bien, y por último está la característica de la confirmación inmediata o la liquidación, dicho en términos financieros, de las transacciones. Una liquidación inmediata. Es decir, es muy conveniente esta inmediatez sobre todo para las aplicaciones del entorno financiero, ¿no? Y en comparación con los sistemas bancarios, ¿no? Es decir, esta red está siempre disponible y su manera de responder es fácil, es inmediata, ¿no? Finalmente, y aunque no pensaba entrar en este asunto, sí que me parece que quizás procede a hacer alguna mención a los distintos tipos de cadena, ¿no? Lo que os he descrito son las propiedades y características de las que son las verdaderas cadenas de blockchain, las verdaderas tecnología blockchain, que es la que, digamos, representa las denominadas cadenas públicas, ¿no? Que son cadenas en las que la participación está abierta, con algoritmos seguros de resolución de posibles conflictos y no gobernadas propiamente por una autoridad central. Y que además cuenta con los incentivos adecuados para mantenerse de este modo. Pero han surgido otro tipo de cadenas que se denominan privadas o permisionadas, en las que su gobierno está centralizado, ¿no? Y tiene un administrador responsable, digámoslo así, y de lo que ocurre con la cadena y que, por tanto, tratan de replicar un funcionamiento similar a las blockchain públicas, ¿no? Muchos opinamos que esto representa perder algunas de las características que aquí os he mencionado, que tenéis delante, que son propias de la tecnología. Aunque bien, podría admitirse que su uso podría ser útil para determinados tipos de aplicaciones, pero hay que reconocer que estas, que yo denominaría pseudocadenas, no pueden atribuirse todas estas propiedades que os he mostrado aquí como propias de las blockchain públicas. Avancemos entonces al mundo de la empresa y cómo funciona
cuáles son sus necesidades, para ver si podemos de alguna manera casarlas con las propiedades de esta tecnología y hacer que merezca la pena utilizarla, ¿no? Bien, la actividad económica de una empresa se construye sobre la confianza, ¿no? Y esta se fundamenta en el convencimiento de que la otra parte con la que estoy estableciendo una relación comercial se comportará de acuerdo con unos principios como los siguientes. Y el primero de ellos es la honestidad. La honestidad no es solo un asunto moral, sino también económico. Las organizaciones han de ser veraces, han de ser precisas, íntegras en la información que comunican. No, no vale engañar, no, no vale engañar por aquello que no se dice o confundir a terceros por, amparándose en la complejidad de lo que se quiere transmitir, ¿no? Otro factor es el del respeto, ¿no? Es la consideración del justo intercambio de beneficios o de pérdidas entre las partes que operan de buena fe, ¿no? La confianza reclama este genuino respeto por los intereses de los demás, ¿no? Y que las partes actúen recíprocamente de forma benévola, es decir, buscando el bien de todos los participantes, ¿no? Otro factor determinante, crítico para la confianza en el desarrollo de la actividad empresarial, es la responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues es el compromiso firme de todos los grupos que participan, tanto las personas como las instituciones, deben demostrar que hacen honor a sus obligaciones y que reconocen sus responsabilidades y las incumplen, ¿no? Y que evitan esconderse o culpar a terceros de los posibles problemas que pudieran aparecer, ¿no? Por último, mencionar la transparencia. ¿Qué significa este factor de transparencia? Pues es funcionar de manera abierta, trabajar a las claras. Ocultar algo es siempre signo de falta de transparencia y acaba conduciendo a la desconfianza. Entonces, especialmente cuando se trata de información relevante para los grupos partícipes, ¿no? Es obligado mostrarla abiertamente porque es clave para mantener la confianza de todos ellos, ¿no? Sin embargo, la realidad es que en el intercambio comercial del mundo económico y quizás también en otros ámbitos de la vida, es, como diría el famoso Doctor House, todo el mundo miente. O para ser más preciso y más justo, en todos los sectores económicos encontramos algunos operadores que mienten y no somos capaces de poder determinar quién nos engaña y quién nos está diciendo la verdad. Quizás lo que voy a decir ahora pueda herir la sensibilidad de algunos de los presentes, pero la realidad es que el fraude llega a casi todas las partes y a casi todos los sectores económicos. Por ejemplo, en las acreditaciones académicas y profesionales, quizás unos 7 millones de títulos cada año que son falsos, ¿no? Que se distribuyen títulos falsos en grandes proporciones y que en algunos casos puede resultar preocupante, como por ejemplo el caso de los profesionales de la salud, que podrían no tener la capacitación necesaria para poder realizar el trabajo que desempeñan. Diría, bueno, pues esto será extraordinario. No, no. En estudios realizados en Europa, hasta el 33% de los casos no contaban con la capacitación necesaria para el trabajo que desempeñaban, ¿no? Quizás en el último año habéis escuchado ejemplos de fraudes en las vacunas, pero la falsificación de los medicamentos es algo que está bien establecido. En media, a nivel global, en el mundo el 10% de los medicamentos son falsos. 1 de cada 3 en Latinoamérica, 1 de cada 5 en Rusia, 1 millón. 1 millón de personas mueren cada año en 90 países, 300.000 de ellos niños, por falsificaciones de medicamentos. Y esto hace referencia solo a 3 tipos de medicamentos: antimalaria, antituberculosis y antibióticos, ¿no? El fraude en los vinos en todo el mundo afecta al 20% de las marcas de gama alta, ¿no? Con historias bien curiosas de cómo se descubren estos fraudes, ¿no? La realidad es que el fraude en la alimentación, consumo en general, alcanza a un 3,3% del comercio mundial, con un impacto económico estimado de 500.000 millones de dólares, ¿no? Incluso los procesos electorales pueden verse afectados por la manipulación y el fraude, o se sospecha de ellos por la dificultad de asegurar todos los elementos del proceso. Bueno, pido disculpas si a alguno de los presentes le he hecho perder la inocencia, pero estos son algunos contados ejemplos y de unos pocos sectores. Pero es que además nos encontramos en un momento histórico en que la confianza en las instituciones se ha perdido o ha caído estrepitosamente, ¿no? Evidentemente agravado por la pandemia, pero se arrastra desde la crisis del 2008, ¿no?
Si antes la confianza de los consumidores en cualquier tipo de transacción nacía de la confianza en las personas, en los intermediarios, en las organizaciones que operaban con una integridad que ahora pues no tienen. Uno parece que no puede fiarse mm, no ya de quienes conoce, sino mucho menos de quienes no conocen. Y para algunas transacciones comerciales que hoy día se hacen de manera internacional y en entornos digitales, esto es especialmente difícil. Y por otro lado, las empresas y sus marcas más conocidas tienen a su vez un competidor formidable, que son sus propios productos distribuidos de manera ilícita, lo que se llama el mercado gris, o directamente falsificados o manipulados, ¿no? Y luego está la volatilidad de los mercados, que incita a comportamientos oportunistas de la red de distribución, por ejemplo, que tiene impacto en las empresas y en sus ventas y en sus beneficios, ¿no? Generando fluctuaciones en los precios y en los márgenes que son poco controlables, ¿no? Además del efecto que tiene sobre la erosión del valor de sus marcas y su cuota de mercado, ¿no? Por lo tanto, en este contexto a ninguna empresa le resulta sencillo atraer la atención de un consumidor que puede mostrarse descontento por la falta de calidad y garantía de los productos o por la ausencia de responsabilidad de las empresas que los producen, ¿no? Con todo esto, quería poner de manifiesto que tenemos unas circunstancias idóneas para la implantación de soluciones empresariales basadas en la tecnología blockchain. Y esto se debe a que las características que hemos visto antes la convierten en una tecnología que proporciona, bien utilizada, y hago énfasis en este punto, bien utilizada, en la prueba última de veracidad. Puede aplicarse de manera directa en aquellos casos en los que las empresas buscan digamos, dotar a sus productos de una identificación singular, infalsificable, que puede ser verificada de inmediato, esta autenticidad y de forma segura, y que da además garantías de su origen y su composición. Y al hacerlo se benefician de una comunicación individual y directa con sus consumidores, lo que les proporciona pues, un mayor conocimiento de los mismos y una mayor vinculación con cada uno de ellos. Para poder ayudaros a entender las posibilidades de la tecnología blockchain, quería proponeros un esquema de análisis que os permita determinar cómo hacerlo en cualquier empresa o institución, ¿no? Y partiendo de la consideración de las características de la cadena de bloques, ¿no? De sus propiedades como almacén seguro de datos, ¿no? Esto nos puede llevar al establecimiento de unos usos genéricos que os ayudarán a orientaros sobre cómo aplicarlo, ¿no? Insisto que el ejercicio que vamos a hacer ahora requiere pensar en la naturaleza del negocio de la empresa en particular y descubrir nuevas maneras o maneras más eficientes de desarrollarlo o redefinirlo y reinventarlo o detectados determinados problemas, ver si podemos resolverlo de manera eficaz, ¿no? Pensemos primero en esta característica, ¿no? Que es el que la prueba de la tecnología blockchain se convierta en una prueba de existencia, ¿no? Aquí el uso de la cadena de bloques se limita a guardar los datos con la sola intención de poder probar su existencia de manera inmediata y sin coste para quien lo consulta. Esto hace que no se utilicen otras capacidades como las que sirven para determinar el orden o el momento temporal de los registros, y lo veremos después. Pero esta funcionalidad es importante para aplicaciones relacionadas con el registro único, por ejemplo, de marcas comerciales, de patentes, de licencias de uso. Otra prueba sería la de no existencia, ¿no? Esta es una propiedad o una utilidad contraria a la anterior, como podéis imaginar, pero que proporciona un modo de verificar si determinados elementos o anotaciones no existen en la cadena, no han sido registradas. Y esto puede servir para descartar la existencia de denuncias, de multas, de condenas judiciales, por ejemplo. Otra funcionalidad es la prueba temporal. Aquí interesa no tan solo la existencia de un registro concreto, sino también saber o conocer el momento en que se produjo, ¿no? Esta tecnología da respuesta, de la manera en la que está estructurada y definido su funcionamiento, da respuesta a esta necesidad, pues todo bloque, recordad que todo bloque que se añade a la cadena almacena el momento temporal en que esto tuvo lugar, ¿no? Y esto es de utilidad para aplicaciones que necesiten establecer el momento en el que tienen lugar determinados acontecimientos, como por ejemplo el seguimiento y entrega de productos o notificaciones o pagos o
el orden de apertura de plicas en un concurso público. Vamos con otra funcionalidad. La prueba de orden. Se trata de saber qué va antes y qué va después, ¿no? Este uso se apoya en la característica de la secuencialidad de los bloques en la cadena. Y es de interés para aquellas aplicaciones que necesitan determinar el orden relativo de determinados acontecimientos, independientemente del momento en que se produjeron, pero sí saber qué va antes y qué va después, ¿no? Servicios de custodia, servicios de proceso de determinadas solicitudes, por ejemplo, de admisión a universidades, de petición de patentes, ¿no? O también para la auditoría de determinados concursos de contratación por la administración pública o de derechos de la propiedad intelectual. Como veis, y me detengo aquí un momento para recuperar el hilo lógico de este ejercicio, se trata, insisto, de pensar si estas funcionalidades son de utilidad para mejorar procesos de la empresa o resolver problemas que le afectan a la empresa. Y aclaro que muchas o todas de estas funciones se pueden resolver con otras tecnologías, sin duda, pero no con la seguridad ni con la eficiencia con que puede hacerlo la tecnología blockchain. Es más, muchos de los problemas de las empresas nacen de la incapacidad de otras tecnologías que están siendo de aplicación en la actualidad para proporcionar de manera segura, infalsificable y permanente las funcionalidades de las que estamos hablando. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. Otra funcionalidad, la prueba de identidad. Este es un caso particular de la prueba de existencia en el que se trata de confirmar si existe una identidad concreta. Aquí tiene sentido la tecnología blockchain, ya que no solo almacena los datos que sirven para establecer una identidad, sino que también da respuesta a la necesidad de autentificación y de identificación seguras, ¿no? Se puede pensar en aplicaciones que se benefician de estas propiedades, como aquellas que se basan, por ejemplo, en la identificación digital de personas o de animales o cosas, ¿no? En particular, por ejemplo, las administraciones públicas pueden incorporar esta tecnología para la gestión de documentos de identidad, permisos de conducir o los pasaportes de los ciudadanos. La prueba de auditoría. Aquí de lo que se trata de demostrar es que una persona o una institución concretas han sido los responsables de incorporar determinados datos a la cadena de bloques. La tecnología da respuesta a esta necesidad, ya que no solo almacena la identidad, no solo almacena el dato o la información, sino también la identidad del autor por la huella criptográfica que sirvió para hacer el registro. Y por tanto, además, da elementos de seguridad relativos a la identificación, a la autentificación y a la autorización. Los dos primeros, identificación y autorización, son necesarios para confirmar, reconocer, verificar al autor, ¿no? La autorización es necesaria para prevenir que alguien pueda añadir información a la cadena sin tener el derecho a hacerlo, ¿no? ¿Qué aplicaciones pueden beneficiarse de esta propiedad? Pues la certificación de titulaciones universitarias para luchar contra el fraude en los diplomas que os comentaba antes, la autoría de publicaciones electrónicas, de publicaciones científicas, o el seguimiento de los cambios en los contenidos de un documento o la protección de la propiedad intelectual. Finalmente, acabo con la prueba de propiedad, ¿no? Aquí se utiliza la tecnología blockchain para gestionar y aclarar los derechos de propiedad sobre determinados activos, ¿no? Se apoya en algunas de las propiedades que hemos mencionado antes, como la prueba de existencia o de orden o de identidad o de auditoría, ¿no? Junto con los conceptos de identificación, autentificación y autorización. Aplicaciones que se pueden apoyar en estas funcionalidades serían pues, los sistemas para registrar la propiedad inmobiliaria, la propiedad de vehículos o de acciones y bonos de empresas o monedas virtuales, por ejemplo, ¿no? Bien, con todo este bagaje y con este esquema de análisis de las funciones de la empresa y de sus posibles problemas, podemos avanzar hacia ejemplos de dónde aplicarla. Y aquí se abre un panorama pues muy amplio, ¿no? Puede hacerse desde en áreas internas de la empresa para mejorar la eficiencia de sus procesos o incluso definir nuevos modos de operación que añadan valor al negocio. Y aquí os menciono algunas de las áreas. Quizás nos resulte más familiar la aplicación en finanzas de la empresa o en el sector financiero, que merecería un desarrollo aparte,
porque estuvo en el origen del desarrollo de la tecnología blockchain, pero por ser el más conocido no me detendré aquí y además se aleja del objetivo de esta sesión. Pero sí que mencionaré otros sectores económicos, aparte del financiero, y aquí tenéis una lista de ellos, ¿no? Aplicaciones destinadas a resolver problemas o necesidades en cada uno de estos sectores. En alimentación y consumo os lo voy a mencionar con un poco más de detalle en la siguiente diapositiva, pero en productos de alto valor, de alto precio, como pues para evitar el fraude, o en el caso de la identidad y acreditaciones profesionales para evitar fraudes y suplantaciones, como en títulos universitarios, documentos notariales, obras de arte. En el sector salud, por ejemplo, para proteger la información de los historiales clínicos de los pacientes y quién accede a ellos, ¿no? O en el sector farmacéutico, para asegurar la trazabilidad y autenticidad de los medicamentos. O en las votaciones online, algo que me resulta también muy cercano, pues nos lo pidieron desarrollar para unas elecciones corporativas en el momento más álgido de la pandemia, ¿no? Permite proteger y verificar la identidad de los votantes, así como la naturaleza del voto, el modo, el modo de tal manera que se hace imposible cualquier manipulación de los resultados, ¿no? O incluso en las plataformas de Internet of Things, los datos que llegan desde sensores o de las máquinas que se transmiten para la toma de decisiones, pues imaginad, también son hackeados y por tanto esos datos son falsos y no se puede, bueno, se utiliza para tomar decisiones que ya podéis imaginar qué efecto desencadena. Aparte de los errores, el consumo de energía y el coste que esto tiene es prohibitivo, ¿no? Por tanto, también ahí es importante, digamos, asegurar la información, ¿no? Y por último, lo que se llama la supply chain, traducida como cadena de suministros o de producción y distribución, que es el itinerario que siguen las materias primas, componentes, productos, antes de su ensamblaje o producción y hasta la venta y entrega a los clientes finales. Y seguramente tanto habréis oído hablar de la tecnología blockchain asociadas al sector financiero, a las criptomonedas, como a la supply chain. Casi se ha convertido en un lugar común, ¿no? Aquí os voy a explicar con un poquito de detalle cómo es el esquema de la cadena de suministros para la mayoría de los productos agroalimentarios, pero que es extrapolable a otros sectores y que incluye, como veis, a una gran cantidad y diversidad de elementos, de participantes, de operaciones, desde productores que fabrican o cultivan materias primas, de mayoristas que compran o venden materiales, o fabricantes o productores que convierten los materiales en bienes, los transportistas o proveedores de logística que mueven esos productos alrededor del mundo, los gerentes de la cadena de suministro, distribuidores, mayoristas y minoristas que venden productos en línea o en tiendas físicas y los consumidores que finalmente compran y usan esos bienes y servicios, ¿no? Bien, pues os cuento con experiencia propia que puede establecerse un sistema, una plataforma que permita incorporar información segura de todos y cada uno de los participantes, en los que cada uno de ellos puede incorporar sus certificados de origen, de calidad, añadir precintos de autenticidad y todos ellos quedar incorporados, vinculados al preciso y ser verificados de inmediato por los consumidores sin necesidad de aplicaciones específicas, sino solamente utilizando la cámara del móvil, ¿no? Esta integración de la tecnología blockchain para acomodarse a todas las necesidades de la cadena de distribución da respuesta a las demandas de las empresas y de los distintos sectores, que recordad, habíamos mencionado anteriormente, fundamentalmente tenían que ver con la procedencia, la trazabilidad, la autenticidad, la auditoría de los procesos o solucionar problemas como podría ser, pues, por ejemplo, la alerta sanitaria en caso de una contaminación o combatir el fraude o permitir la comunicación directa ah, 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 con los consumidores, ¿no? Esto es, digamos, el conjunto de beneficios que la aplicación de la tecnología blockchain podría dar a, a cada una digamos, a la cadena de suministros en cualquiera de las industrias en las que esto se pudiera um, necesitar o llevar a cabo, ¿no? Quizás todo esta aplicación sobre la cadena de distribución
se encuadra dentro de lo que se denomina el problema de la trazabilidad de un producto. Que este es un tema apasionante que a veces se aborda con soluciones simplistas o de manera, otras veces, muy compleja y tecnológica, pero en la mayoría de los casos poco realista, ¿no? Que si os interesa, esto da para hablar largo y tendido, podemos hablar de ello en la parte de respuesta de preguntas después. Finalmente, quería hablaros de los modelos de negocio, ¿no? No tanto de las empresas de sectores concretos como los que hemos visto anteriormente, sino de las empresas que desarrollan y venden servicios que se apoyan en esta tecnología. Creo que puede seros de utilidad para entender qué opciones hay de abordar la implantación de esta tecnología, ¿no? Para, para aquellos que pudieran pretender especializarse en este sector, pero también para aquellas empresas de cualquier sector que busquen beneficiarse de esta tecnología. No existe una regla estricta de cómo debe funcionar o cómo son los modelos de negocio en la tecnología blockchain y estos modelos además pueden ser el resultado de combinar distintas ideas, ¿no? Ni tampoco existe todavía una tipología bien establecida, pues estamos en las primeras fases de la implantación de esta tecnología. También hay que decir que para comprender estos modelos se precisa quizás un conocimiento más profundo de las características técnicas, pero creo que al final os lo podré resumir con una claridad que os sirva para poder tomar decisiones, ¿no? Bueno, una primera posibilidad es utilizar, un modelo de negocio es utilizar lo que se denomina la red de pares o entre pares y desarrollar aplicaciones que se basan en la interacción de todos estos nodos que participan en la cadena, ¿no? Es decir, establecer un modelo comercial que se puede monetizar de distintas maneras, algunas de las cuales veremos a continuación también. Es la idea, por ejemplo, seguramente os resulta, habéis escuchado, una aplicación que trata de ofrecer un servicio de almacenamiento de archivos, de documentos, a nivel planetario, que permite que los propios usuarios participantes en la cadena puedan, digamos, ofrecer su espacio de almacenamiento a terceros y ganar dinero con ellos. Esa es una manera básica, muy elemental de cómo proporcionar un servicio utilizando esta red de pares, ¿no? La otra, quizás más habitual, es más extendida, es el blockchain como servicio, ¿no? Es proporcionar esta infraestructura tecnológica para empresas, para que otras empresas puedan implantar esa tecnología blockchain. Y la encontraréis que lo ofrecen Microsoft con Azure o Amazon con sus Amazon Web Services o IBM. Todas ellas ofrecen blockchain como servicio. Los usuarios finales, en este caso, son empresas y organizaciones que no tienen que preocuparse por cómo funciona el blockchain ni necesitan configurar una infraestructura antes de poder trabajar con ella, ¿no? No tienen que invertir en infraestructura de hardware, lo que permite que las empresas se centren solamente en los desarrollos, ¿no? Otro modelo también muy extendido es el de la emisión de los llamados tokens de utilidad, que un token es una criptomoneda de carácter virtual que nace con el propósito de servir como sistema de pago y que su utilidad viene determinada por el papel que desempeña este sistema dentro dentro de la aplicación, depende de cómo se haya diseñado, depende de las características que le demos a este token de utilidad y del propósito de su implantación. Cada aplicación es distinta, cada token tiene una utilidad distinta y por eso hay cientos de ellos. Pero sí que es verdad que es una manera en la que se puede monetizar este uso de la tecnología blockchain. También es común, y lo veréis, quizás es todavía incipiente. Yo creo que se ven más empresas trabajando a nivel de infraestructura que de software desarrollado específicamente para utilizar la tecnología blockchain. Pero es una manera sencilla para las empresas de incorporar esta tecnología, es comprar una solución basada en la cadena de bloques e integrarla con el sistema propio, ¿no? Entonces, hay empresas que desarrollan estas soluciones y que las venden a otras empresas más grandes. Sus ingresos nacen habitualmente de cobrar por una cuota de implantación y luego por el mantenimiento de este software, ¿no? Otras suben de nivel y se convierten en plataformas de desarrollo. Le permiten al cliente desarrollar aplicaciones
propias y sencillas sin tener especiales conocimientos ni de la tecnología ni de la infraestructura que la soporta, ¿no? Y esto les lleva a las empresas a tener cierta autonomía en la manera de diseñar ellas mismas una solución para su propio negocio, ¿no? Am, Aquí hay cualquiera de las grandes compañías que mencionaba antes ofrecen estas herramientas de desarrollo para poder dar una respuesta a esas necesidades, esa funcionalidad que reclamarían empresas si quisieran hacerlo por cuenta propia, ¿no? Luego están las tarifas, esta no nos la he mencionado, he olvidado de pasar a la anterior de desarrollo del software de desarrollo, y luego está la tarifa por uso de la red. Disculpadme, ¿no? La tarifa de uso de la red, pues es simplemente pagar por, la, por el hecho de utilizar la cadena, dependiendo de la funcionalidad, ya sea el registro, ya sea la consulta. Algunos lo utilizan con distintos modelos de negocio, uno se paga una tarifa por utilizarla y ya está. Y por último están digamos, los servicios profesionales, ¿no? Que son aquellas empresas que asesoran. Son empresas de servicios, empresas de consultoría que asesoran a las empresas en el diseño de nuevos modelos de negocios amparados en la tecnología blockchain. Y les ayudan a desarrollar la infraestructura tecnológica, como bien podría ser el software, las aplicaciones o la posibilidad de desarrollar, eh, digamos, una auditoría sobre la tecnología o la aplicación desarrollada. Pero en resumen, la tecnología blockchain generalmente, las empresas de tecnología blockchain ganan dinero utilizando uno de estos tres métodos. O bien cobran una tarifa por el uso de la red, o bien ganan dinero mediante la emisión de tokens que venden al mercado y que estos tokens son utilizados con unos ciertos incentivos para pagar por servicios que tienen lugar en estas aplicaciones basadas en tecnología blockchain. Y finalmente, las empresas desarrolladoras de software basadas en tecnología blockchain y que ganan dinero proporcionando soluciones a otras empresas. Bueno, y esto es todo lo que quería deciros. Creo que casi me ha ajustado al tiempo. Concluir con esta idea que me parece clave para cualquier actividad empresarial, que es a mayor credibilidad, mayor valor y mayor fidelización por parte de los clientes. Y esta es la base, finalmente, de la diferenciación respecto a los competidores y del éxito frente a los clientes, ¿no? Nada más, gracias por vuestra atención y me dispongo a responder a vuestras preguntas. Vamos a ver. En el chat, aquí me hacen llegar, muy bien, aquí veo algunas preguntas. Casos reales de la aplicación de ingeniería. Se ha tratado de explicaros algunos de ellos en sectores concretos. Por ejemplo, ya que vengo del mundo académico y para mi sorpresa, que fue lo que me motivó a implicarme en esta tecnología, es incomprensible cómo cualquiera de vosotros que tenga un título universitario no pueda disponer de un sistema inmediato, seguro, fácil de compartir, fácil de llevar con uno mismo, de la naturaleza de los estudios que ha realizado, sabiendo que en determinados países las falsificaciones están a la orden del día. Por tanto, ese es un elemento básico. Otro, productos, como os decía, de los medicamentos. Vosotros compráis un medicamento, lo podéis comprar en distintos canales. Mira, no se sabe, no podéis saber si lo que estáis comprando es original o no. Y las empresas no acaban de comprometerse con proporcionar esa solución. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con el vino y productos de alimentación y consumo. El vino, el aceite. Yo os decía que se falsificaba el vino y el aceite. Lo que dicen los proveedores de esos productos, los comercializadores de esos productos, no se ajusta a la realidad. Entonces, las empresas están empezando a identificar, nosotros hemos sido críticos un factor crítico en la implantación de esta tecnología, a proporcionar
un identificador singular en cada botella de vino, en cada botella de aceite, en cada producto de alimentación, que el consumidor puede verificar de inmediato si es original o no. Y además, si alguien hubiera podido falsificar el producto, su contenido, incluso el identificador, todas las copias serían registradas como falsas. ¿Por qué? Pues porque se gestiona, eso es una aplicación nuestra que no es muy común, pero es lo que decía, que hay empresas que nos dedicamos a desarrollar estas soluciones para terceras partes, ¿no? Pues de manera, se puede hacer que esa identificación singular sea como un precinto de un solo uso, ¿no? Que se rompe cuando es verificado y por tanto no tiene sentido copiar el producto ni el identificador, porque todas las copias son, digamos, declaradas como falsas y por tanto el incentivo económico al fraude desaparece, ¿no? O lo que os comentaba de las votaciones online, ¿no? Que todo el mundo necesita demostrar, incluso para las físicas, pero las físicas se puede conseguir un sistema de votación online que es más seguro incluso que la votación física. ¿Cómo? Pues siendo capaz de verificar de manera segura, infalsificable, inmodificable y auditable quién es el que vota, cuándo ha votado, qué ha votado, y no puede reutilizarse ninguna papeleta digital de voto. Y eso es fácilmente de auditar y además se produce de manera instantánea, ¿no? Eso es otro ejemplo. Y como os decía, hay mucho trabajo que se está haciendo con el tema documentación. Veo aquí fracturas, absolutamente, claro que sí. Efectivamente. Pero es que se falsifican las facturas. Bueno, se falsifican las facturas, es una posibilidad, se falsifican el uso o la distribución, digamos, de las facturas, por ejemplo, en cuanto a llevarlas a descuento determinados instrumentos financieros en el sector bancario. Se puede duplicar, hay muchas trampas que se pueden hacer en el sector. Bueno, pues los documentos, os cuento uno, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, reciente, ¿no? que en determinados países resulta extraño, ¿no? Se falsifica, alguien que es propietario de una casa puede, sin saberlo, descubrir que tarde, y para su gran dolor, descubrir que alguien ha falsificado la propiedad de su casa y que ha utilizado ese documento falso de propiedad de su casa para conseguir préstamos hipotecarios en varias instituciones contra su casa. De manera que un día descubre que es denunciado por un banco por no pagar una hipoteca y pierde la propiedad de la misma. Es decir, los documentos eh, eh, de cualquier tipo, especialmente aquellos que tienen interés o que pueden ser objeto de falsificación o que demuestran la propiedad de algo, pues son por tanto, falsificables y es muy interesante tenerlos registrados de manera segura y poder, digamos, entregarlos y verificarlos de manera inmediata, ¿no? Um, de los temas financieros que comentáis aquí, es que abre un mundo, ¿no? Que en el ámbito del sector financiero, los intereses eh, son muy diversos y muy grandes, muy complejos. Entender que la razón del diseño de la tecnología blockchain inicialmente, que se hizo digamos, para dar respuesta a la emisión del Bitcoin, como una manera, digamos, descentralizada de proteger los activos financieros frente a las manipulaciones que tuvieron lugar en los años precedentes al 2008, ¿no? Bien, es un tema súper complejo que es que nos llevaría muy lejos entrar ahí. Me parece que es mucho más importante o tan importante, no sé si mucho más importante, pero tan importante y llega a muchos más ambientes de la relación económica entre las personas y las empresas y las instituciones, el contar con herramientas, con aplicaciones seguras, con aplicaciones que nos permitan confirmar la autenticidad y poder verificar de inmediato las cosas que manejamos, los documentos que nos intercambiamos, que no ya el tema de las monedas, ¿no? Que tiene otras complejidades que lo hacen más difícil de resolver, ¿no? Um, el tema del blockchain como servicio.
Y si esto, bueno, depende, ¿no? Es que depende de cómo sea la aplicación. Efectivamente, en la medida, y estoy totalmente de acuerdo en la pregunta, alguna de las preguntas que me habéis hecho llegar. Efectivamente, en la medida que se plantea que una cadena privada, o sea, una blockchain privada es la que va a dar el servicio para una determinada necesidad de la empresa, para unas determinadas aplicaciones, en algún modo está, digamos, prostituyendo el uso inicial de la cadena. No obstante, donde podrían encontrarse excusas a este uso. Sin embargo, estas excusas cada vez son, fundamentalmente, es la de la frecuencia digamos, en el número en la escalabilidad de las transacciones. Es decir, es que es muy cara, es que no se puede registrar con mucha rapidez las transacciones y esto para algunos sectores es crítico, ¿no? Bueno, esto en parte es el resultado de no saber utilizar con propiedad la cadena, y esto es un know-how que permite, que a nosotros, por ejemplo, nos permite escalar la cadena a pesar de los costes que de las públicas tienen. Y por otro lado, hay que decir que la tecnología está evolucionando para resolver estos problemas, ¿no? Y por tanto, efectivamente, cada vez más resultará impropio defender el uso de cadenas privadas. Pero esta es una posición que quizás quienes se dedican a defender cadenas privadas pues no comparten, ¿no? Grupos de interés que no estén por la labor de implantar esta tecnología por intereses propios y desconocimiento de la tecnología. Sin duda, claro, claro que sí. En particular si las aplicaciones están mal diseñadas y resulta que, pues, otros saben, otros competidores que no quiero que sepan lo que hago, se enteran. Entonces, algunas soluciones van en este sentido y, por tanto, no son buenas aplicaciones. Y otro, finalmente, alguien que no quiere ver comprometida la información. La ventaja y el inconveniente para algunos de registrar información en blockchain es que lo que yo digo y registro en blockchain queda escrito. Y yo no puedo desdecirme después, porque alguien me dirá, no, no, esto es lo que usted dijo en tal fecha. Por tanto, si yo digo que, pongamos un ejemplo, que este es un vino de una denominación de origen conocida en España, de Ribera de Duero, y alguien fuera después y hiciera análisis, yo, que soy fabricante, hago 100.000 botellas de Ribera de Duero original y luego yo mismo hago 10.000 botellas más porque como se me ha acabado la producción, cojo vino de otra procedencia y lo etiqueto como mío, como procedente de esta denominación de origen de Ribera de Duero. Bueno, si alguien hiciera, digamos, un análisis de ese vino y demostrara que ese vino no es de Ribera de Duero, yo he quedado como mentiroso. Y no puedo decir, ay, me confundí, ay, alguien me engañó aquí. No, quedas registrado. Eso es muy, muy, muy importante. Entonces, no siempre o no todo el mundo está interesado en proporcionar esta prueba de autenticidad. Y si esto afecta a la privacidad del usuario. Mm, depende. No, porque, vamos a ver, si es el consumidor, es decir, vamos a ver, el usuario, en la medida que participa en la cadena, porque hay que entender quién es usuario aquí. ¿Es una empresa? ¿Es un miembro por ejemplo, de la cadena de distribución? ¿Es un consumidor? Vamos a ver, cualquier diseño correcto de una aplicación sobre la tecnología blockchain tiene que asegurar la privacidad y permitir que el usuario digamos, sea soberano de su identidad y permita dar a conocer aquello que solo él está dispuesto a dar a conocer. Esto significa que, por ejemplo, en una cadena de distribución de productos, cualquier miembro de la cadena, digamos, debe participar. Es más, es en su interés el dar a conocer su identidad, ¿vale? Y no necesariamente todo el mundo, pero no tiene que ocultar su identidad. Y es obligado para poder asegurar que la trazabilidad está siendo correcta y que uno se ha comportado correctamente. Por tanto, sí, yo tengo interés en dar mi identidad. El usuario final es alguien que con un teléfono móvil envía la información y nadie puede saber quién es, salvo que en el proceso de comunicación, de verificación con la compañía, con la empresa, digamos, manifieste su identidad porque quiera vincularse con la empresa, porque quiera agradecer el producto, porque quiera valorarlo, porque quiera comprarle directamente, ¿no? Por tanto, eso es
Evidentemente, la tecnología blockchain bien utilizada, recordad que lo he dicho en algún momento, la tecnología bien utilizada debe asegurar que los participantes son soberanos de su identidad. Algo que en determinadas aplicaciones o en determinadas cadenas privadas no queda del todo bien resuelto, ¿no? Complementar el modelo de finance, sin duda, o sea, los desarrollos, ven, yo creo que hay un exceso de aplicaciones en el ámbito financiero que veremos que se irán, digamos, concretando, ¿no? Y se irán reduciendo el número y se irán quedando las que tengan mayor utilidad. Yo creo que donde sí que veo, dejando a la parte, digamos, el uso digamos, como alternativa a una moneda fiat, a una moneda de curso legal como la conocemos habitualmente. Lo que sí que veo, es mi opinión, y es lo que estoy viendo y es en los trabajos que estamos desarrollando lo que veo que tiene un gran atractivo. Recordad que para el éxito, y lo decía en la última diapositiva final, ¿no? Recordad que el interés de cualquier empresa, como consecuencia del entorno económico en el que estamos, parte de la necesidad de diferenciarse de los demás. Mira, yo no soy un productor de este producto como cualquier otro. No, no, no. Mi producto es significativamente distinto y valioso. Por ejemplo, da igual, cualquiera que sea el sector. Es distinto de los demás, valioso, de calidad, y yo soy responsable de lo que te entrego. Y a mí me interesa que esto se sepa. Y además me interesa que los consumidores se vinculen conmigo. Dado que yo he hecho este esfuerzo y que tengo interés por ganarme la confianza del consumidor, además quiero incentivar que esté conmigo. Bien, lo que cierra el círculo del compromiso de la empresa y el consumidor, del compromiso de la empresa por la calidad y del consumidor por la vinculación con la empresa, es la emisión de los tokens de utilidad. Y esto lo veremos cada vez más, porque es una manera de proporcionar incentivos para participar en una red y estar dentro de la red y beneficiarse de ser miembro de ella, ¿no? Pero bueno, esto daría para otra sesión. Sí, ¿qué ocurre con Azure y Amazon Web Services? ¿Cómo trabajan? Bueno, ofrecen sus servicios, son plataformas que dan servicio a las empresas de software. Habitualmente, las que desarrollan tokens son las que trabajan sobre esa infraestructura que ellos proporcionan. Es como suele ser. Pero ya digo que estos modelos de negocio son muy variables, son muy activos y se van redefiniendo continuamente y podremos ver, digamos, modificaciones en el futuro. Pero los que proporcionan la infraestructura básica habitualmente funcionan como, no, tú pagas por el servicio y ya está, no suelen generar tokens. Sí que te proporcionan la infraestructura para poder desarrollar estos tokens, evidentemente, ¿no? Me preguntáis mucho por el sector financiero y no quiero entrar porque seguro que metería la pata. Mi información o mi opinión no sería tan valiosa, ¿no? Wow. Sí, es que alguien me pregunta sobre supongo lo que llama estructura organizacional, sobre una DAO, sobre una organización distribuida. Bien, es que esto nos abre otro panorama. O sea, es que sería para hablar muy largo, pero está implícito en algunas cosas que incluso os acabo de decir, ¿no? Es decir, una organización descentralizada que mantiene niveles de anonimato o de anonimato, sí, en su manera de participar y de organizarse, se beneficia muchísimo del uso de esta tecnología blockchain. Claro, la cosa aquí está en que para qué necesitamos que haya esas organizaciones autónomas y distribuidas, que además se regulan, digamos, tiene interés en participar en ellas porque, digamos, ellas mismas regulan el funcionamiento de la red.
y no hay alguien que mande sobre ellas, sino que es la votación de los participantes, votación que puede estar, digamos, mediatizada o matizada dependiendo del nivel de participación y de implicación en la organización. De esto, solo quiero deciros que hablar de ellas en abstracto es muy complejo. No es más allá que crear un ecosistema de entidades que se identifican de manera anónima, la mayoría de las veces, y que dependiendo del sector, dependiendo de la industria en la que quieran desarrollar su funcionamiento, pues tiene su sentido o no. Las vamos a ver cada vez más en el futuro y van a empezar sobre todo se están dando ya de hecho, la cifra de recursos financieros gestionados por estas organizaciones autónomas descentralizadas que nadie sabe quiénes son y dónde están, pues es enorme, ¿no? Pero insisto, eso está muy implicado, es todo tecnología blockchain, está muy asociado al sector financiero, pero ha dicho que no quería entrar en este terreno porque nos aparta mucho del objetivo de la sesión. Perdonadme, pero es que esto es interminable. Es una tecnología apasionante que tiene la ventaja de que estimula, que incentiva la creatividad en la manera de gestionar el modelo de negocio de una empresa, de gestionar la relación con los consumidores, de proporcionar beneficios adicionales a los usuarios finales o los consumidores en todo tipo de sectores, para todo tipo de bienes y servicios, no solamente el financiero, que ya digo que es el más llamativo y la gente está muy volcada y obsesionada con el sector financiero, pero que es que llega a todos los sectores de la vida, desde la identidad, desde la propiedad de los activos, desde del aseguramiento de la calidad y la autenticidad de los productos y bienes que uno consume o contrata, ¿no? Bueno, yo creo que con esto no veo más preguntas. Gracias por el interés, gracias por la atención. Si tenéis cualquier duda, podéis contactar conmigo y hacerme llegar vuestras inquietudes y tratar de resolverlas lo mejor posible. Muchas gracias por vuestra presencia y vuestra atención. Hasta otra ocasión.